empezando. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al segundo módulo correspondiente al 11º curso de actualización de la anestesiología y medicina perioperatoria, de la carrera, organizado por la carrera de especialización en anestesia, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos un tema súper interesante, propuesto por Lili Baula, que es nuestra coordinadora de este módulo. ¿Sí? Bueno, no hace falta mucha presentación para Lili, ya es una de nuestras instructoras, que hacen mucho de nosotros, y bueno, no la tenemos tan cerca últimamente, pero está presente en todos estos temas. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre todo de optimización perioperatoria, programas, y bueno, nos van a acompañar Santiago Mata Suárez, ¿sí? Que él es el coordinador de medicina perioperatoria del proyecto COPAL, ¿sí? Él va a estar presente con nosotros. Adrián Álvarez, que es médico y cirujano, es el presidente de ERAS para Latinoamérica y el director del proyecto COPAL. Él ha dejado un video grabado que nos va a facilitar Santiago. Y por último, va a estar con nosotros y se va a conectar Santiago McLaughlin, que él también va a desarrollar uno de los temas de optimización perioperatoria. Y bueno, y él también es anestesiólogo de CABA, es coordinador de la red de investigación perioperatoria para América Latina y coordinador nacional del proyecto Lazos, que él nos va o le vamos a preguntar bien de qué se trata, ¿sí? Así que bueno, Santiago, te damos la bienvenida y bueno, continúas vos si querés agregar algo más a la presentación, ¿sí? Bueno, hola a todos. Como bien dijo Fede, el primer video es una charla grabada de Adrián Álvarez, así que si todos lo ven bien, me avisan si hay algún problema con el sonido. Yo lo voy a pasar a reproducir ahora. Buenas tardes. En primer lugar, quiero hablar con ustedes de un tema que realmente me atrapa, que es cómo implementar un cambio del cuidado tradicional a la optimización perioperatoria. ¿Cómo hacemos para implementar este cambio? En primer lugar, tengamos en cuenta cuáles son los modelos de cuidado que existen hoy en día en cirugía mayor. Existen dos modelos de cuidado fundamentalmente. Lo que se conoce como modelo tradicional, lo que vinimos haciendo todos estos años previos al surgimiento de Enhanced Recovery, y lo que se conoce como cuidado optimizado, Fast Track, ERAS, COPAL. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos modelos? El cuidado tradicional es el cuidado que se caracteriza por estar organizado en silos, ¿no? Como se conoce en la jerga médica. ¿Y qué significa estar organizado en silos? Que en un compartimento están los cirujanos, que toman sus decisiones, hacen las cosas a su manera. En otro compartimento están los anestesiólogos, en otro están los nutricionistas, los administradores. Cada uno está encerrado en su silo, tomando sus propias decisiones, sin tener mucha comunicación con el resto. ¿Cómo es el cuidado optimizado? El cuidado optimizado derrumba esos muros que separan a las diferentes especialidades, conformando equipos multidisciplinarios integrados, donde el cirujano interactúa con el anestesiólogo, con el nutricionista, con el administrador, con el paciente y con su familia. Organizan un equipo que funcionalmente está dirigido hacia un objetivo común. La segunda característica del cuidado tradicional es que su organización
está centrada en las necesidades del departamento. Por ejemplo, del departamento de anestesia, del departamento de cirugía, cardiología, etc. Mientras que el cuidado optimizado está centrado en las necesidades del paciente. Vamos a ver un ejemplo para que uno pueda entender qué significa estar organizado centrado en las necesidades del departamento o estar organizado centrado en las necesidades del paciente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, un paciente que ustedes tienen que operar en San Pablo y que viaja desde Mato Grosso para operarse una cirugía muy compleja que solamente se hace en San Pablo. Cuando ese paciente llega a un hospital que está organizado de acuerdo a el cuidado tradicional y donde esa organización depende de las necesidades del departamento, probablemente un día tenga que ir a ver el cardiólogo porque cardiología da sus turnos ese día, después de ver al cardiólogo, otro día tenga que venir a ver al nutricionista, otro día al cirujano, otro día la evaluación preanestésica. ¿Por qué? Porque cada departamento organiza su actividad de acuerdo a sus necesidades. Ese paciente probablemente tenga que pasarse una semana yendo de un lugar al otro porque no existe una organización centrada en sus problemas. Si ese paciente va a un hospital donde tiene un cuidado optimizado, donde está organizado de acuerdo a la metodología de ERAS o de COPAL, las necesidades del paciente son las que van a determinar la organización del cuidado. Entonces, ese paciente que viene de Mato Grosso, probablemente a las 8 de la mañana ve al cardiólogo, a las 9 de la mañana ve al neumonólogo, a las 10 ve al nutricionista, porque todos los integrantes del equipo multidisciplinario están en conexión entre sí y se organizan para poder atender al paciente de acuerdo a sus necesidades y a su realidad. Una tercera característica es que el cuidado tradicional, como su nombre lo indica, sigue las tradiciones. Por ejemplo, si el cirujano toda su vida dejó sondas nasogástricas, lo va a seguir haciendo. Mientras que el cuidado optimizado, las medidas terapéuticas obedecen a la evidencia científica del momento. Si existe evidencia científica que dice que dejar una sonda nasogástrica en una cirugía electiva retrasa la recuperación, la sonda nasogástrica no se deja. Es decir, que las acciones terapéuticas siguen a la evidencia científica. En el cuidado tradicional, las decisiones muchas veces se toman por suposiciones. Por ejemplo, el cirujano opera a un paciente. Ese paciente a la tarde tiene náuseas. Él supone que fue porque el anestesiólogo le dio mucha morfina. Entonces, a partir de la próxima cirugía dice: a mis pacientes no quiero que les den más morfina. Tomó una decisión basada en una suposición. En el cuidado optimizado, las decisiones se toman en base a datos objetivos. Es decir, tiene que haber una correlación de un dato objetivo entre un outcome, que puede ser náuseas y vómitos, y un hecho terapéutico, que puede ser la administración de morfina. Entonces, un equipo que trabaja en cuidado optimizado va a tener los dos datos objetivos. Va a tener cuánto tiene de náuseas y vómitos un paciente y cuánto se le dio de morfina a ese paciente. Entonces, si se toma una decisión de reducir la dosis de morfina, es porque realmente se corroboró la relación entre el hecho y el resultado. Y por último, el cuidado tradicional en general tiene estrategias erráticas porque decide en base a suposiciones, mientras que el cuidado optimizado trabaja en ciclos de mejoría de calidad o ciclos de mejoría continua. El equipo planea, consensúa un plan entre el cirujano, el anestesiólogo, el nutricionista, el administrador, el enfermero, evalúan, elaboran un plan, están todos de acuerdo, lo ejecutan, después miden los resultados de ese plan, ven qué elementos de cuidado se cumplieron para obtener esos resultados y luego ajustan de acuerdo
a los errores en el proceso. Eso es lo que se llama ciclo de mejoría continua. Entonces, estas son las diferencias que hay entre el cuidado tradicional y el cuidado optimizado. Y son las cosas que uno debería cambiar. El modelo tradicional es un hábito. Estamos acostumbrados a trabajar de una determinada manera. Yo soy médico cirujano y anestesiólogo. Este año, si todo va bien, voy a cumplir 60 años. Hace más de 30 años que vivo en quirófanos y tanto como cirujano como anestesiólogo he pasado la mayor parte de mi vida haciendo cuidado tradicional. O sea, me había habituado a trabajar de esa manera. Lo que tuve que hacer fue cambiar ese hábito a trabajar en forma de cuidados optimizados. ¿Cómo cambiar entonces un hábito? Esta vendría a ser la pregunta fundamental de esta charla. ¿Cómo hago para cambiar el hábito de mi equipo de trabajo de la forma tradicional al cuidado optimizado? ¿Sí? De la tradición a los ciclos de mejora de calidad. Acuérdense, esto es un cambio de hábito, no es bajar una guía de internet y tratar de hacerla. Lo que uno tiene que hacer, lo que el equipo tiene que hacer, es cambiar un hábito de trabajo, de la forma tradicional a la forma optimizada. ¿Qué nos dicen las neurociencias con respecto a cuando uno necesita cambiar un hábito? Y acá vamos a seguir un poco las enseñanzas de este señor que se llama Richard Davidson. Richard Davidson es un psicólogo que estudió en la Universidad de Harvard y que ahora está a cargo del Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin en Madison y estudia desde hace mucho tiempo cómo son los procesos mentales para los diferentes comportamientos humanos. Y para cambiar un hábito, Richard Davidson dice que hay que seguir 4 etapas. La primera etapa es la inspiración. Una persona, ustedes, la persona que está viendo esta charla, un grupo de personas, su equipo de trabajo, necesita en primer momento tener una inspiración, algo que diga, bueno, yo quiero hacer eso que me está inspirando. En segundo lugar, uno tiene que tener la intención de cambiar de lo que venía haciendo a una cosa nueva. Lo tercero es tomar acción, ejecutar ese cambio, y lo cuarto es repetir. ¿Sí? O sea, que los 4 pasos que necesitamos seguir individualmente y como equipo son la inspiración, la intención, la acción y la repetición. Una vez que hagamos eso, vamos a poder cambiar un hábito, que eso es implementar el nuevo modelo. Tomemos un ejemplo de la vida común, no de nuestra vida profesional. Y supongamos que durante el fin de semana vimos un partido de tenis, vimos la final de Wimbledon y dijimos, me gustaría empezar a practicar un deporte. Me surge la inspiración para cambiar un hábito. En vez de llevar una vida sedentaria, llevar una vida practicando un deporte. Ese sería el primer paso, la inspiración, lo que a mí me motiva a querer cambiar. En segundo lugar, necesito pasar al segundo paso, la intención. ¿Cuál sería la intención? Averiguo, pregunto, ¿dónde yo podría tomar clases de tenis para poder empezar a jugar? ¿Sí? Porque si tengo una vida sedentaria, necesito que alguien me enseñe, necesito entrenarme para poder empezar a practicar esa cosa que quiero cambiar. En tercer lugar, tomo acción. O sea, primero tuve la voluntad de empezar a jugar al tenis. Segundo, fui y pregunté dónde puedo entrenarme para poder jugar al tenis. En tercer lugar, tengo que hacerlo. Empiezo a tomar clases. Y el cuarto elemento necesario para que yo cambie un hábito es empezar a practicar regularmente, empezar a entrenar, empezar a competir. ¿Sí? Entonces, repasamos. Si quiero cambiar un hábito de la vida sedentaria a una vida de deporte, inspiración, intención, acción, repetición. Ahora sí pasemos a nuestra actividad diaria.
Entonces, lo que nos puede inspirar a cambiar del cuidado tradicional al cuidado optimizado es, por ejemplo, este simposio. Todas las cosas que ustedes vean que tiene de bueno Eras o Copal y digan, yo tengo ese problema, me gustaría intentar esa solución. En segundo lugar, la intención sería formar un equipo. Cuando ustedes terminen este simposio, tienen que ir y buscar a un cirujano, un nutricionista, un administrador y decir, necesitamos este cambio y convencerlos para dar el siguiente paso, que sería que ese equipo, con la inspiración y la intención de cambiar, haga el entrenamiento que corresponde para poder empezar a trabajar en la nueva forma o metodología de acción. Y el cuarto elemento es que ese equipo, una vez entrenado, trabaje continuamente en ciclo de mejora de calidad. Planear, actuar, auditar y ajustar. Planear, actuar, auditar y ajustar. Este nuevo hábito, ¿qué características tiene? ¿Qué dos cosas son fundamentales de este nuevo hábito? Trabajar en equipo y tener datos. Hay que trabajar en equipo y tener datos. Si uno no trabaja en equipo y no tiene datos para tomar las decisiones, nunca va a poder implementar el cambio. ¿Por qué es importante tener datos? Porque cuando un equipo tiene datos, va a tener control sobre los resultados. Sabe qué complicaciones tiene, sabe cuánto tiempo de estadía va a tener determinada cirugía, sabe qué recurso humano y financiero necesita, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, si uno tiene datos, conoce el proceso que lo llevó a determinado resultado. Un resultado es la consecuencia de un proceso. Entonces, si uno quiere cambiar el resultado, tiene que cambiar los elementos del proceso. Cuando uno tiene datos, conoce los elementos del proceso que está haciendo bien y los que está haciendo mal. Conocer el resultado y conocer el proceso es tener un diagnóstico de situación. Yo sé que mi paciente de cirugía colorectal está internado 8 días. Lo sé. Sé que el problema fundamental lo tengo en la fase preoperatoria y posoperatoria. Tengo un diagnóstico de situación y entonces puedo elaborar un plan de acción acorde a la realidad, acorde a los problemas que realmente tengo, no los que supongo. Son las cosas que yo estoy midiendo de mi práctica diaria. El segundo elemento, el primero eran los datos, lo que hablamos recién, el segundo elemento es trabajar en equipo. Si uno no trabaja en equipo, si el anestesiólogo toma sus propias decisiones, el cirujano toma las de él, el nutricionista hace lo que quiere y el paciente nadie lo informó y termina haciendo lo que se le ocurre, el resultado es totalmente impredecible. Entonces, sí o sí hay que trabajar en equipo integrado. ¿Y cómo se integra un equipo? A través de 3 cosas: comunicación efectiva, consenso y control. La comunicación efectiva se va a producir entre los miembros del equipo cuando ese equipo se reúna en forma regular, cada 15 días, cada 3 semanas, de acuerdo al volumen de trabajo que tenga. Y en esas reuniones se pongan de acuerdo, identifiquen entre todos los errores y elaboren pautas de corrección. En segundo lugar, esa consolidación del equipo se va a hacer también a través del consenso terapéutico. Toman una guía basada en evidencia científica y se ponen de acuerdo. En el preoperatorio tenemos que hacer esto, en el intraoperatorio esto, en el posoperatorio lo otro. Esto sirve a consolidar la unión y la funcionalidad de ese equipo. Y en tercer lugar, ese equipo que se reúne regularmente y que sigue guías basadas en evidencia, va a estar viendo, todos los miembros del equipo, cirujano, anestesiólogo, nutricionista, administrador, van a estar viendo sus resultados y los procesos que lo están llevando a esos resultados, para tomar decisiones y cambiar en forma cíclica, en los famosos ciclos de mejora de calidad. Acuérdense, la integración del equipo a través de comunicación efectiva, consenso terapéutico y control de resultados y de procesos. Todas esas cosas ocurren en las reuniones regulares de equipo. ¿Cómo tendría que trabajar un equipo operativo? De esta manera, en una mesa o en una pantalla virtual en donde cirujano, anestesiólogo, enfermero, administrador, los diferentes miembros del equipo se reúnen y miran los datos para tomar las decisiones, ¿sí?
¿Cuáles son los pasos fundamentales que debe realizarse en la implementación? Son 4 los pasos que debe seguir este proceso de cambio. Primero, formar equipos multidisciplinarios de cuidado, lo que acabamos de decir, trabajar con guías basadas en evidencia científica, no en la tradición, auditar los resultados de lo que estamos haciendo y el proceso que nos está llevando a ese resultado para luego trabajar en ciclos de mejora de calidad. Que volvemos a repetir, es cuando el equipo planea, actúa, o sea, hace lo que planeó, luego recoge los datos, es decir, audita cuál es el resultado y cuál fue el proceso que lo llevó a ese resultado para identificar el error y ajustar el plan de acuerdo al error que detectaron en el proceso. Planear, hacer, auditar y ajustar. ¿De qué depende el éxito del cambio? De las guías, depende del software que uno necesite para auditar, depende de quién los entrene. No, ninguna de estas 3 cosas. El éxito depende de ustedes, el éxito depende de la gente, porque la gente es la que va a usar el software, la gente es la que va a adherir o no adherir a los elementos de la guía. Es decir, si ustedes no están comprometidos con el cambio no va a ocurrir. ¿Qué es implementar entonces ERAS o COPAL, un modelo de optimización perioperatoria? Es un cambio de cultura de la tradición, de lo que veníamos haciendo hasta ahora, hacia un cuidado integrado, integración de equipo basado en datos, integración del cuidado, integración del equipo con decisiones basadas en datos objetivos. Esto va a necesitar continuamente de una gran motivación y continua, todos los miembros del equipo tienen que tener ganas de continuar haciendo lo mismo y un gran compromiso. Si uno no se compromete en mantener esta modalidad de trabajo, el cambio no va a ocurrir. Y todo esto necesita de un entrenamiento estructurado. Ese equipo tiene que ser entrenado por un equipo para poder comenzar a transitar el cambio hacia la nueva modalidad de cuidado. Como se darán cuenta, todo esto necesita de una enorme dosis de liderazgo efectivo, ¿sí? Y cuando hablamos de liderazgo, yo siempre me refiero a esta persona que es John Kotter, el padre del liderazgo contemporáneo y de la gestión de cambio. ¿Y qué es lo que dice Kotter con respecto a cómo liderar un cambio? Liderar es crear una visión, ¿sí? Todos los miembros del equipo tienen que tener la misma visión. ¿Y cuál debería ser la visión? Que necesitamos transitar hacia una anestesia y cirugía oportuna, segura y de calidad para todos los pacientes que tengamos que tratar, ¿sí? Esa debería ser la visión del grupo. Ese es el cuidado optimizado. En segundo lugar, liderar es guiar al grupo a dar un salto hacia un futuro mejor. Si uno no piensa que en el futuro va a ser una cosa mejor, ¿para qué va a cambiar? ¿Y cuál sería este futuro mejor? El modelo que presentamos anteriormente, es decir, el de ERAS o de COPAL, que ha mostrado que a través de trabajar en ciclos de mejora de calidad, uno logra una recuperación más rápida y completa, menos complicaciones y una duración de la estadía más corta, es decir, calidad, seguridad y eficiencia. También liderar es capacitar al grupo para alcanzar esa visión, no es solamente declamarlo, sino decir, bueno, ahora te voy a entrenar para que vos puedas hacer ese cambio, a través de una estrategia correcta. ¿Y cuál sería esta estrategia correcta? ¿Cuál sería el plan de cambio? Lo que les mencioné anteriormente. Inspiración, intención, acción y repetición. La inspiración que ustedes deberían llevarse de este simposio, de esta charla por lo menos, es darse cuenta que uno necesita cambiar. El cuidado tradicional necesita cambiar y ser reemplazado por el cuidado optimizado. La intención, terminan el simposio, vuelven a su hospital, formen un equipo, busquen un cirujano que quiera hacer lo mismo, busquen un nutricionista que quiera hacer lo mismo. En tercer lugar, decidan entre ese equipo someterse a un entrenamiento, con ERAS Society, con COPAL, alguien que los guíe
para poder transitar hacia ese cambio que buscan. Y la repetición sería, una vez que estén entrenados y que tengan su equipo, trabajar continuamente de ahí en adelante en ciclos de mejora de calidad. Bueno, esa fue la primera charla de Adrián Álvarez. Ahora voy a compartir mi presentación. Ahí la pueden ver todos bien. Sí, Santi, se ve bien. Genial. Bueno, Fede me presento brevemente de nuevo. Mi nombre es Santiago Mata Suárez, soy miembro del proyecto COPAL y actualmente coordino la Academia de Medicina Perioperatoria, que es parte del proyecto COPAL. La idea es hablar un poco en esta charla de lo que es la integración del cuidado en medicina perioperatoria, que es algo que viene muy relacionado con lo que viene charlando, que lo que charló Adrián en las diapositivas anteriores. Vamos a empezar un poco de forma no convencional. El personaje de esta foto es David Brailsford, no es médico, por lo tanto tampoco es anestesiólogo, tampoco es cirujano. Él es el exdirector técnico de la Federación de Ciclismo de Inglaterra y actualmente se desempeña como entrenador técnico del grupo de ciclismo. Y el gobierno británico en el 2004, 2003, 2004 aproximadamente lo convoca y lo contrata para justamente cambiar el rumbo o la trayectoria del ciclismo en Inglaterra. Básicamente lo que estaba pasando es que en los últimos 100 años, desde 1905, prácticamente ganaron una sola medalla de oro y no ganaban ningún torneo internacional ni nacional a nivel del ciclismo. Entonces el gobierno lo que buscaba, como era un deporte tan practicado y tan motivado por la población, lo que busca es cambiar el rumbo del ciclismo para justamente aumentar la performance y ganar torneos. Entonces lo convocan a él y lo primero que se encuentra él y el equipo de entrenadores cuando desembarca en el plan que iban a idear es una pregunta en específico que es ¿cómo puedo crear un entorno óptimo para que el deportista tenga la mayor probabilidad de tener su máximo rendimiento? Es decir, ¿cómo puedo pautar las condiciones externas, el ambiente, para que el deportista pueda desempeñarse de la mejor manera y tenga la mayor probabilidad de hacerlo de esa manera? Y frente a esta pregunta, lo que él planteó es, en un primer lugar, el diseño estratégico de un plan en el cual primero hizo un estudio de las condiciones en las cuales entrenaban los atletas. Primero se dedicó a estudiar en profundidad todos los factores que afectan el hecho de andar en bicicleta, tan simple como eso, pero hizo un poco más de foco en lo que es, por ejemplo, la altura del asiento, las cubiertas, la ropa que usan los atletas, el estado de ánimo de los atletas, cuándo van a entrenar, cuándo dejan ir de entrenar, y todos esos datos los fue recabando y en base a eso empezó a realizar un ejercicio que es la detección de oportunidades de mejora. Entonces vio, por ejemplo, que en el túnel de viento, que es un aparato que usan los ciclistas para ver la interacción digamos, aerodinámica cuando andan en bicicleta, vio que había oportunidades de mejora en cuanto a la aerodinámica, vio que en el camión, por ejemplo, del equipo que usaban para mantener las bicicletas, para el mantenimiento de las bicicletas, se juntaba mucho polvo, que eso podría de alguna manera dificultar el mantenimiento de las mismas, entonces pintaron de blanco todo el interior del vehículo, así podían ver cuando estaba sucio para poder justamente evitar que pase eso. David Brailsford contrató a un cirujano para que les enseñe a los atletas a lavarse las manos adecuadamente y para que tengan una reducción de las infecciones y con eso falten menos a los entrenamientos y no se enfermen también durante las competencias. También contrató a un chef para enganchar las comidas específicas que preferían los jugadores y que obviamente eran saludables para su rendimiento. Les pidió a todos los atletas que traigan sus sábanas y las almohadas para que puedan dormir en las mismas posiciones que duerman en sus casas y justamente poder lograr un sueño profundo. Es decir, lo que fue haciendo fue estudiar el campo, hizo un estudio de campo y fue identificando diferentes factores que él creía, y él había estudiado lógicamente, que iban a afectar de alguna u otra manera el rendimiento de cada ciclista. Y fue así, por ejemplo, que, y vamos repitiendo algunas, modificó la altura del asiento para que sea compatible con la estatura de cada ciclista,
el tema del lavado de manos con el cirujano, le pasó alcohol a las cubiertas para que tengan más agarres en la pista de ciclismo, lo de las almohadas y colchones y sábanas que les pidió traer, les entregó otro tipo de indumentaria, unos pantalones termoeléctricos que básicamente captaban mejor la temperatura, y a nivel de muscular eso promovía mucho la contracción y la relajación muscular. Los hizo enfriar en bicicleta fija, les entregó geles para músculo de relajación, y también, bueno, con el tema del chef, los ingredientes específicos que utilizaban en las comidas. Todos esos factores los diseñó en un plan a implementar. Básicamente, él es el precursor y el que popularizó este concepto de teoría marginal, de forma tal que cada una de estas medidas de cuidado que él iba implementando en este plan que tuvo a lo largo de 4 o 5 años, que quizás en forma individual no tenían tanto impacto en el éxito o en el rendimiento de un paciente, pero cuando las iba sumando entre sí, iba acumulando de a 1%, y cada vez que iba acumulando una de esas medidas, con eso se acercaba al éxito. Entonces lo que básicamente decía David Brailsford es que el problema no estaba en sí en la bicicleta, el problema era generar el entorno para que el deportista pueda rendir en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces el plan Brailsford básicamente consistió en un primer momento, en una fase estratégica donde hizo un registro y análisis de los datos, ¿sí? Detectó todas las oportunidades de mejora, las fue anotando, diseñó un plan de acción, cuándo implementarlo, cómo hacerlo, qué iba a necesitar, lo ejecutó, y luego de ejecutarlo empezó a ver los nuevos datos de los resultados para ver cómo iban mejorando los ciclistas, ¿sí? Y en base a eso volvía a reiniciar el ciclo. Registraba nuevamente los datos y detectaba nuevas oportunidades de mejora con nuevos planes de corrección. Que eso básicamente es lo mismo que el ciclo de mejoría continua que hablaba Adrián Álvarez, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el equipo de ciclismo británico no tardó en ganar más de 16 medallas en 3 Juegos Olímpicos. El Tour de France, que es una competencia que hasta el momento no la habían ganado, es una de las competencias de ciclismo más importantes a nivel de Europa, lo terminaron ganando en forma consecutiva, bastante años seguidos, y actualmente se posiciona como, digamos, los ciclistas británicos como buenos candidatos justamente a triunfar en torneos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Estos 4 personajes que ven acá son médicos anestesiólogos, algunos son cirujanos, otros de medicina perioperatoria. Es muy probable que muchos de ustedes hayan leído por lo menos algún artículo de estos señores. En primer lugar es Ole Lindqvist, es el fundador y presidente actual de ERA Society a nivel mundial. El segundo es Henrik Kellett, de Dinamarca, es un cirujano, es el precursor del fast track de la cirugía de recuperación acelerada, que luego eso dio pie a la formación de ERAS. En tercer lugar está Claude Laflamme, que en Canadá implementó un programa de medicina operatoria muy similar. Y en último lugar, Monty Myten, que quizás lo hayan visto escribiendo sobre fluidos, pero también es quien implementó un programa de optimización perioperatoria a nivel nacional en Reino Unido. Todos ellos utilizaron el mismo concepto de David Brailsford de la ganancia marginal. Todos ellos creen y creían en su momento cuando diseñaron el programa de optimización perioperatoria que detectando diferentes puntos específicos a lo largo de todo el proceso perioperatorio, en los cuales si los mejoraba de a poquito, toda esa ganancia acumulativa al final iba a motivar justamente un poco el éxito del paciente. Entonces la pregunta que ellos se hacían al principio, antes de crear estos programas, es ¿cómo puedo crear un entorno óptimo para que el paciente tenga la mayor probabilidad de tener su mejor y más rápida recuperación? Que es básicamente lo mismo que planteaba Brailsford con los ciclistas, ¿sí? Pero acá, ¿qué buscamos? Buscamos una mejor y más rápida recuperación, una cirugía segura, y también buscamos menos complicaciones. Y básicamente lo que vamos a afectar es el entorno del paciente, si vamos a generar las condiciones para que esto pase. Es la misma teoría de ganancia marginal, donde el foco no está en el quirófano. Nosotros que somos anestesiólogos y estamos acostumbrados a que cualquier medida que hagamos pueda tener un impacto súper gigante en el paciente, si apretamos o no la chapita del fisio, si le pasamos un poquito más, un poquito menos, eso va a tener un impacto súper grande en el paciente. Eso no lo consideramos más así, sacamos de foco el quirófano y empezamos a focalizarnos en otros procesos que aparecen en la trayectoria perioperatoria del paciente, como son la educación preoperatoria y la valoración y optimización previa, el ayuno adecuado de acuerdo a guías basadas en evidencia, el uso de carbohidratos preoperatorios, la fluidoterapia adecuada
la analgesia multimodal y la movilización y alimentación precoz. Todos estos factores son parte de los diferentes procesos de optimización perioperatoria que digamos, están en boga a nivel mundial. Y cada una de estas medidas de cuidado suman un pequeño porcentaje para lograr el éxito, que en nuestro caso sería justamente una mejor recuperación y menor complicación del paciente, que es la misma teoría de ganancia marginal que popularizaba Brailsford. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros la tenemos un poco más difícil, o Brailsford la tenía un poco más fácil. ¿Y a qué nos referimos con esto? El paciente, cuando atraviesa el proceso perioperatorio, fíjense que pasa por una etapa de diagnóstico e indicación, una evaluación y optimización, luego en la fecha de cirugía pasa a quirófano, luego se recupera en la sala de recuperación inmediata, y empieza la recuperación, continúa en la recuperación, e incluso después en el alta en el domicilio también continúa el proceso de recuperación hasta, bueno, el alta definitiva, donde pueda recuperar la funcionalidad previa a la cirugía. Durante toda esta fase del perioperatorio, nosotros tenemos la posibilidad de aplicar diferentes medidas de cuidado. En este caso, por ejemplo, todas las medidas de cuidado corresponden a medidas que puede implementar profesionales de salud de la enfermería, ¿sí? Pero también podemos aplicar nosotros nuestra parte. Anestesia puede contribuir con, por ejemplo, analgesia multimodal, profilaxis de náuseas y vómitos, que fíjense que ya empiezan a aparecer en diferentes procesos a lo largo del trayecto perioperatorio. El cirujano también puede contribuir en su parte, y este es simplemente ilustrativo, pero la realidad es que hay miles de elementos de cuidado más, porque hay miles de profesionales de salud también involucrados que pueden estar aplicando sus elementos de cuidado al mismo tiempo en el paciente. Puede haber kinesiólogos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué es tan difícil? Porque somos diferentes profesionales de salud, son diferentes momentos de la travesía perioperatoria del paciente, son diferentes lugares, no es lo mismo aplicar medidas de cuidado en un quirófano, que es un ambiente controlado, donde nos conocemos habitualmente con el personal que allí trabaja, que ir a aplicar elementos de cuidado en la internación, donde quizás no conocemos a los enfermeros que habitualmente están ahí. Y todo eso se suma a la deficiente comunicación que hablaba Adrián Álvarez antes entre los profesionales de salud. La realidad es que hoy en día todos trabajamos en silos. Cada especialidad, anestesia, enfermería, cirugía, los terapistas, todos trabajamos bajo nuestras propias reglas y sin tener en cuenta lo que la otra especialidad quiere opinar al respecto. Y esto pasa todo el tiempo, pasa en quirófano cuando decimos vamos a hacerle tal medicación al paciente para manejar el dolor postoperatorio y el cirujano no está de acuerdo, y después no vamos a conseguir una cama en terapia porque el terapista dice que eso no se condice con sus criterios de internación de terapia. Es decir, todos trabajamos en una forma descoordinada donde realmente se dificulta mucho lo que es implementar medidas de cuidado. Entonces, ¿cuál es el problema real? El problema no está en el quirófano, el problema no está en la bicicleta, el problema está en el entorno, ¿sí? Es el proceso, es cómo nosotros interpretamos el proceso quirúrgico que está pasando el paciente. El problema no va a estar en el quirófano ni va a estar en el preoperatorio, va a estar en que nosotros empecemos a interpretar a la cirugía como un proceso quirúrgico, una trayectoria perioperatoria que está haciendo el paciente. Que nosotros hagamos una analgesia, que administramos cierta medicación, que hagamos cierta técnica regional, realmente el impacto que va a tener va a ser muy poco si no empezamos a tener en cuenta las diferentes medidas que entran en juego en el proceso. Tenemos que crear el mejor entorno para que el paciente tenga la mayor probabilidad y más alta de tener los mejores resultados perioperatorios, que tenga menos complicaciones, mayor recuperación y por lo tanto que sea segura. Entonces para eso se necesita integración del cuidado. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Con los mismos elementos que plantearon los programas de optimización perioperatoria en otros lugares del mundo. Enrique Lett en Dinamarca, como veníamos viendo antes, Monty Maiten en Reino Unido, Claude Laflamme en Canadá, y Ole Lundqvist en ERAS, él es de Suecia, pero bueno, él representa, digamos, a todos los programas de ERAS a nivel mundial. Y las 4 herramientas que vamos a necesitar son, en primer lugar, formar un equipo multidisciplinario, que también es el primer paso para el cambio. O sea, lo primero que necesitamos hacer es encontrarnos todos los que queremos cambiar esta forma de paradigma, encontrarnos con un cirujano que realmente quiera buscar lo mejor para el paciente y empezar a adoptar este rumbo, digamos, al camino a la optimización perioperatoria. En segundo lugar, es empezar a utilizar guías basadas en evidencia, que no necesariamente quiere decir que hagamos lo que las guías basadas en evidencia dicen.
Porque muchas guías basadas en evidencia están realizadas en países europeos, que la verdad no contemplan las herramientas y las necesidades que tiene cada hospital acá en Argentina. Entonces muchas veces estas guías basadas en evidencia, si bien son basadas en evidencia, las terminamos adaptando a cada institución. En tercer lugar, es muy importante el registro de datos y auditoría. Es muy importante reconocer, por ejemplo, cuál es la incidencia de dolor de una cirugía colorectal, por ejemplo. ¿Cuál es la incidencia? ¿Por qué necesitamos saber la incidencia? Porque necesitamos saber cómo estamos trabajando nosotros. Si realmente lo que estamos haciendo de analgesia está funcionando. Y esto se replica a nivel de todas las especialidades. O sea, es realmente importante el abordaje mini-invasivo y, a ver, vamos a ver los resultados. Todas estas cirugías que hicimos abiertas, que fueron cruentas y que podrían haber sido mini-invasivas, ¿tuvieron los mismos resultados que las otras? Esas son cosas que solamente nos lo va a aportar el dato. Y la auditoría, justamente, es que tenemos que estar constantemente viendo los cambios que vamos haciendo y los resultados que tienen los pacientes. Y por último, aplicar ciclos de mejoría continua, que es básicamente mezclar todas las anteriores, ¿sí? Entre el equipo disciplinario, analizar los datos, ¿sí? Ver qué estamos implementando, qué estamos dejando de implementar, generar planes de corrección y volver todo el ciclo de nuevo. Y esto no solo pasa en países europeos, yo solamente cité personalidades reconocidas a nivel mundial, pero la realidad es que esto también está ocurriendo en América Latina. En este momento hay muchos ya equipos que han sido entrenados en ERAS, ¿sí? En Latinoamérica, y a su vez hay muchos equipos que se están entrenando en la actualidad para entrenamientos de Copal, ¿sí? Que son a nivel de Brasil, en Uruguay, en Chile, Ecuador, en Cuba incluso. Es decir, no es algo que está muy lejano, que es, bueno, es europeo, no lo podemos hacer nosotros. La realidad es que el único impedimento somos nosotros, o sea, las ganas y la motivación para hacerlo. Y bueno, ¿y cuál es el plan? El plan justamente es cambiar esta mentalidad, es dejar de pensar en la bicicleta, dejar de pensar en el quirófano y empezar a pensar un poco más en el proceso, porque ahí es donde está el problema y la única solución que tenemos es integrar el cuidado. Así que bueno, esa fue la segunda charla. Y vamos a ver si Santi McLaughlin va a llegar. Quizás se suma más adelante. Yo voy a ir adelantando con la presentación de él. Es una presentación cortita, así después dejamos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, ahí están todos viendo, estoy desilenciado, bien, perfecto. Bueno, ¿qué es el proyecto Copal? Quizás lo escucharon hablar un poquito a lo largo de estas presentaciones. La realidad es que el Proyecto Copal es una iniciativa latinoamericana que surge a partir de, bueno, Adrián Álvarez y un grupo de personas que nos juntamos. Es un proyecto que justamente las siglas significan Cirugía Optimizada para América Latina y lo que busca es brindar la solución a nuestros propios problemas. Lo que nosotros veíamos luego de trabajar con muchos programas de ERAS a lo largo de los años es que una de las barreras más importantes de ERAS era el tema económico. No contemplaba básicamente los problemas que tenemos nosotros a nivel económico y a nivel de personal de salud. Tampoco contemplaba que los anestesiólogos tampoco elaborásemos en diferentes sitios y no seamos fijos en un lugar. Y esas diferentes barreras nos motivaron justamente a generar un proyecto propio. El proyecto Copal está formado por 4 pilares fundamentales. Una es una herramienta de auditoría que se llama My Journey, es una aplicación que, bueno, ahora les voy a contar un poco más al respecto. En segundo lugar está la Academia de Medicina Perioperatoria. En segundo lugar está el programa de entrenamiento virtual para América Latina. Y en cuarto lugar está la red de investigación perioperatoria. My Journey es el nombre de la herramienta de auditoría, como decía antes. Es una herramienta que está en forma de aplicación, que se puede acceder también desde el sitio, desde el ordenador, digamos, de la PC de escritorio, que nos permite registrar datos y recolectarlos y hacer el análisis. Este es uno de los problemas que más enfrentábamos cuando veíamos el funcionamiento de los diferentes equipos en Latinoamérica, que es que era muy difícil, digamos, instaurar la cultura del dato. Nosotros no estamos acostumbrados a registrar los datos. Por lo general es muy difícil contar con datos para hacer cualquier tipo de estudio o cualquier tipo de plan de implementación, porque o las historias clínicas son electrónicas y tienen mal registro, o no son electrónicas y están en papel, y la realidad es que conseguir los datos de 100 pacientes en historias clínicas en papel es bastante complejo. Entonces,
lo que se nos ocurrió es crear una aplicación que funcione como formularios de registro donde cada involucrado en el proceso perioperatorio, el paciente, el anestesiólogo, el cirujano, tenga la posibilidad de cargar los datos con respecto a un proceso quirúrgico y luego, a través de un dashboard, poder interpretar los datos y ver lo que está pasando. Es decir, cada cirujano puede agarrar la aplicación, ver todos los datos que cargó y decir, bueno, de todos mis pacientes que tuve hasta ahora, tengo unos días de internación de tanto por ciento, tengo una adherencia a elementos de cuidado del tanto por ciento, y en base a eso tomar decisiones. Esta herramienta también tiene mucha información para el paciente, es una herramienta que se puede bajar el paciente, tiene una guía de justamente de cuidados perioperatorios, de cómo manejarse en el postoperatorio, qué es lo que tiene que hacer, qué esperar de la cirugía, que justamente cumple el rol de preparación preoperatoria del paciente, de educación previa. Muchas veces es muy difícil coordinar que el paciente vaya a la clínica a ver al anestesiólogo para que el anestesiólogo le explique qué esperar de la cirugía, y muchas veces el anestesiólogo tampoco es su rol, o sea, no puede, en el poco tiempo que tiene, no puede explicarle, bueno, vos tenés que venir, no podés no podés afeitarte en la zona quirúrgica, tenés que traer tu ropa, no traigas cosas de valor, etcétera, etcétera. Que todo eso parte que quizás nosotros digamos, bueno, pero no es tan importante en el proceso quirúrgico, y ahí volvemos a lo mismo, ganancia marginal. Es cada poquito que hacemos va sumando un porcentaje hacia el éxito. Y bueno, esta herramienta de auditoría está disponible para justamente los equipos que estén con ganas de hacer Copal. A su vez también Copal cuenta con lo que es la Academia de Medicina Perioperatoria, que es digamos, una interfaz de educación continua para todo el equipo multidisciplinario, tanto para anestesia, para cirugía, para cuidados críticos. Recientemente lanzamos un curso en octubre del 2021, en el cual participaron, la realidad tuvimos el apoyo de muchos, digamos, científicos y médicos famosos a nivel del mundo. Estuvo Admir Hatzi, que es uno de los capos regional, Monty Maite también participó, Manu Malloren, que es un terapista muy conocido con el tema de las guías de sepsis y manejo de fluidos. La realidad es que tuvo mucho éxito, y bueno, el plan justamente era formar al equipo de trabajo si bien tenían contenidos propios de especialidad, el objetivo, digamos, más profundo era formarlos como equipos multidisciplinarios. Y a su vez también la Academia de Medicina Perioperatoria tiene otros proyectos en marcha que son también dirigidos justamente a promover la educación entre los equipos de trabajo. El tercer pilar de Copal es el programa de entrenamiento, que es a partir del cual los equipos de trabajo se empiezan a formar en esta mentalidad, en realizar ciclos de mejoría continua. A estos equipos de trabajo se les enseña cómo manejarse entre ellos, cómo generar planes de corrección, cómo interpretar los datos que arroja la aplicación de MyJourney, y en base a todo eso se van formando para acreditarse eventualmente como centros Copal. El entrenamiento es una parte fundamental del equipo de trabajo, porque justamente de la formación de equipo de trabajo, porque les permite, digamos, independizarse de alguna manera y desempeñarse posteriormente como centros de formación de otros equipos de trabajo. Básicamente hace también alusión a habilidades no técnicas que se requieren, digamos, de liderazgo en estos equipos de trabajo. Por último, el último pilar es la Red de Investigación Perioperatoria de América Latina, que básicamente lo que hace es mezclar la información que trae los otros tres pilares. Una vez que tengamos una base de datos que represente a toda Latinoamérica, que todos los equipos estén entrenados de la misma manera, ¿sí? Y que estén formados de la misma manera, eso nos va a permitir realizar a gran escala estudios que nos van a permitir sacar fotografías con mayor frecuencia de cómo funciona la medicina perioperatoria en América Latina. Y bueno, una de esas cosas es el Lazos, que bueno, Santi no va a poder estar para responderle, pero el Lazos es uno de los estudios que coordina Santi McLaughlin. Es un estudio colaborativo similar al que se hizo recientemente sobre COVID a nivel mundial, en el sentido de que es colaborativo, pero lo que busca es justamente delimitar de alguna manera cuál es la situación de América Latina en cuanto a comorbilidades en la cirugía. La realidad es que hoy en día no hay ningún dato a nivel regional que nos permita decir, bueno, la mortalidad en América Latina, la morbilidad, la incidencia de tal tipo de complicaciones es tanto. No hay ningún dato ni nada que nos permita hacerlo, y es una buena iniciativa este estudio,
no solo para obtener los datos y obtener la fotografía, sino también para unirnos a nivel regional. Así que bueno, eso sería todos los componentes de Proyecto Copal y lo que significa Proyecto Copal. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, la puedo hacer en este momento. Fede, vos decime cualquier cosa. Sí, sí, ahora vamos a interactuar un poco y charlar un poco sobre las presentaciones. La verdad que Santi estuvo buenísimo todo, es muy interesante. Uno por ahí ve estas cosas y ve lo que se refleja en lo que hace en el día a día y estamos todos, por supuesto, la balanza tira más para el modelo tradicional y es una lucha constante y de hormiga, como, como este ejemplo que vos diste de esta persona que entrenaba a los ciclistas allá en Reino Unido, que es el del 1% más el 1 más el 1 y vamos sumando de a uno, tratando de mejorar ese entorno para cambiar el cuidado que tenemos con nuestros pacientes y poderles cambiar el pronóstico y evitar un montón de complicaciones. La verdad que la charla estuvo buenísima y bueno, la verdad que creo que el ir mejorando el entorno y descubriendo cuáles son los problemas en el proceso de atención, como vos lo dijiste, es lo que de a poco nos irá sumando, y pues sobre todo conociendo que hay otras herramientas como las que vos explicaste, a las que uno o las instituciones también se pueden sumar, ¿no? Lili, no sé si vos querés hacer algún comentario al respecto, más allá de lo que fue la presentación, ¿no? No, yo quería, bueno, nada, decirle un poco a Santiago que un poco el objetivo de que hablamos por ahí con Vivi de traer esto acá a colación y preparándonos un poco para el congreso que va a hablar mucho de medicina perioperatoria, de optimización, perdón, perioperatoria, por ahí es esto de poder empezar a cambiar por lo menos el chip en nosotros mismos para después ser motivadores en el ambiente, porque es verdad que por ahí compartimos mucho más horas con cirujanos y con enfermeras que con otros anestesiólogos, o horas de trabajo de estar compartiendo. Y por ahí hay cosas que, bueno, con Vivi hicimos el curso de la academia del año pasado, y por ahí hay datos que son realmente tentadores y que vos digas, bueno, a ver, empezar a hacer pequeños cambios, de como incluir en la consulta preanestésica 2 preguntas para empezar a tamizar si hay un problema nutricional en el paciente. No lo tiene el problema, seguimos adelante, lo tiene, lo derivás, porque no vamos a hacer cosas que no nos corresponden, ¿no? Pero, y corregir esas pequeñas cosas, o el ayuno, el incorporar carbohidratos unas horas antes de la cirugía y todo eso, es decir, esos pequeños cambios que después vos los ves, cuando vos te fijás y decís, bueno, hubo una reducción de la dehiscencia de sutura del 8% al 6%. Es un montón. Cuando uno piensa el dolor de cabeza, que es el problema que es un paciente con una dehiscencia de sutura, y la tortura que es todo ese postoperatorio para el paciente, la familia, para el cirujano, para todos, y por ahí es bastante fácil convencerlos a los cirujanos de que, porque siempre tenemos ideas, digamos, tendemos más a confrontar con los cirujanos que a trabajar en equipo. Desde la temperatura en quirófano en adelante, siempre es, y en realidad cuando empezás a ver que si todos queremos que la dehiscencia de sutura baje a lo mínimo posible, y vamos y nos fijamos, y a lo mejor yo entiendo que no le tengo que hacer, no sé, tanto opioide y buscar cosas alternativas, o también que digamos, se entienda de que el opioide a veces es necesario, por más de que no sea lo ideal para ese manejo del postoperatorio. Por ahí son cosas que nos pueden empezar a encontrar puntos
de intersección, puntos de cosas en comunes, de objetivos comunes, y no es tan imposible. Me gustaba muchísimo, yo Santiago no me di cuenta en la semana de decirte, y que por ahí preguntarle incluso a Adrián si se podía, pero en el curso hay una carta que escribió una paciente que le diagnosticaron en consultorio que tenía que operarla, porque tenía un diagnóstico de cáncer, y es el relato de esa paciente que te cuenta todo lo que atravesó en ese perioperatorio. Creo que no hay nadie que se inscribió un día en la Facultad de Medicina puede permanecer digamos, impermeable a esa carta. Y me parece como que esa carta condensa un poco el objetivo de que los anestesiólogos realmente nos convirtamos en los médicos de la medicina perioperatoria y que todo el equipo de salud se convierta en esa visión de la atención centrada en el paciente. Así que bueno, no me di cuenta de decirte, no la debes tener a mano tampoco. Justo ahora a mano no, pero se puede charlar, la puedo agarrar para después facilitárselas. No hay problema con eso. Si Adrián nos deja por ahí para compartirla nosotros, para pasársela a los chicos, porque de verdad que es súper interesante. Se las voy a spoilear un poco, pero bueno, es como la persona, como la flaca empieza a contar, aparte ella es médica, entonces está de los dos lados y conoce los dos lados y te dice, ya cuando te lo dicen y que te tiren el diagnóstico, pero en el mismo momento, en el mismo gesto, te están agarrando de la mano y te están diciendo, bueno, ahora tenés que hacer esto, ahora vamos a ir por acá, y estás todo el tiempo contenido, y hay un plan de acción que va desde no dejar tanto tiempo una sonda a reincorporar líquidos tan pronto como sea posible en el postoperatorio, hasta cosas más que tienen más que ver con una cuestión humana, ¿no? Que a veces nos olvidamos en lo técnico. Pero bueno, nada, me pareció súper interesante y también me parece eso, que no es tan imposible empezar a encontrar gente que trabaja con nosotros que tiene el mismo objetivo. Yo, por ejemplo, una pavada así chiquita en el hospital de Villa Constitución, uno de los cirujanos con el que más trabajo y pobre que más me aguanta, íbamos juntos a la facultad, entonces me soporta como una hermana melliza, es el urólogo y se operan muchas nefrectomías los miércoles conmigo, y el flaco los dejaba en ayunas hasta el día siguiente, a la tarde aproximadamente, y bueno, después del curso de los chicos y de algo que pesqué, le digo, vamos a darle líquido, vamos a darle un té con azúcar, vamos a darle, y de esos pequeños gestos, ahora todos los pacientes cuando en el postoperatorio ingieren líquido y se recuperan mejor, y es como, bueno, ese 1% que podemos ir sumando. Lo mismo que el tomar un líquido azucarado 3 horas antes. Yo no sé si nosotros tenemos las moléculas grandes de las maltosas o no me acuerdo qué, pero por lo menos un té con azúcar 3 horas antes, el postoperatorio es diferente, el despertar es diferente. Cualquiera de nosotros que se va a sacar sangre un día y estás en ayuna por más tiempo del que tenés que estar, te empezás a sentir mal, empezás a tener cefalea, empezás a sentirte débil. Y digo, esos pacientes son los que nosotros dormimos, anestesiamos y después encima los despertamos y están atravesando todo eso hipoglicémicos, digamos. O por lo menos habiéndolo iniciado así, ¿no? Entendiendo las hormonas de contrarregulación. Pero bueno, estoy hablando me falta el mate y los ruleros, esto es de vecina que me meto en la charla de ustedes. Bueno, Lili, y destacando también un poco la carta que vos mencionás, algo que se destaca mucho es cómo, en esa carta, cómo valora el paciente el hecho de que en cada momento haya una persona nueva que ya es conocida en el equipo. ¿Entendés? Que cada vez que se introduce una persona ya fue presentada previamente. O sea, acá viene Adrián, que ya le dijo Gaby, que es la enfermera, que iba a venir, y Adrián se presenta y ya lo conoce, ya sabe qué le va a hacer, ¿entendés? Y después va el cirujano y hablan con Adrián y se conocen entre todos, y eso es algo que yo creo que también falta y que nosotros lo subestimamos demasiado. Nosotros estamos acostumbrados mucho más a laburar como máquinas, donde el paciente llega y se tiene que hacer la anestesia y la interacción con el cirujano delante del paciente no es tanta. Muchas veces no nos conocemos con el cirujano
Por lo menos, bueno, acá en Capital rara vez nos conocemos con el cirujano. Y bueno, esas son cosas que van sumando y bueno, y también van restando a veces. Totalmente, totalmente. Es, es así, el paciente se da cuenta cuando está abordado por un equipo quirúrgico. Y también algo que escuché de Bruera, que él hace cuidados paliativos y que para mí es palabra mayor, ese que empieza la charla diciendo tengo una mala noticia, todos los que estamos en este salón nos vamos a morir algún día, aclara después, pero bueno, todos algún día podemos ser usuarios, vamos a estar a lo mejor dentro de un quirófano, y algo que él decía es el efecto que tiene en el paciente, bueno, él habla obviamente en el contexto de los paliativos, ¿no? Pero como el simple hecho de pasar y preguntar, o llamar y preguntar por ese paciente cómo está pasando, si tiene dolor, y eso ya es como un estímulo, o sea, se siente monitorizado el paciente, se siente controlado, se siente cuidado y tiene una repercusión diferente, incluso en el estímulo de que se levante, de que camine pronto, y son cosas que quizás nosotros como anestesiólogos no vamos a estar ahí para hacerlo, pero bueno, esa es la idea a veces, ser la semilla que genera el grupo y después cada uno en el grupo tendrá sus funciones principales. Como yo les decía, nosotros con dos preguntas que por ahí con Vivi nos reíamos de cómo es el obeso sarcopénico, que muchas veces digo yo, ahí estoy yo, pero bueno, estamos acostumbrados, vos si no ves un paciente que entra demasiado, te parece que no tiene problemas de nutrición, y en realidad es de verdad algo para tener en cuenta. Muchas veces nosotros tenemos pacientes sarcopénicos y acordémonos que de ahí vienen todas las proteínas que van a facilitar la regeneración de los tejidos, la coagulación y demás. Y entonces, digo, bueno, tener un nutricionista a mano, tener un kinesiólogo a mano para todo lo respiratorio. Y lo que le contaba al principio, quería contarle a Santiago que yo hago muchas endoscopías y bueno, así también detectamos algunos cánceres de esófago y demás. Y es diferente cuando los pacientes vienen a control y te dicen, sí, porque fui y me mandaron a hacer ejercicio y me mandaron al nutricionista y tardaron como un mes en operarme, pero y pasó un año y los pacientes adoptaron esos hábitos saludables, pero más allá de eso yo digo, qué bueno que ya en nuestra ciudad se está haciendo prehabilitación y no es tan complejo, es solamente hablar un poco y me parece también, Realmente. y con no Es hablo más, humano el tema. tal cual, pero y ahora tuvimos lo bueno de todo lo malo de la pandemia, es que ya no hace falta que digamos, bueno, el viernes a las 11 todos en el Zoom del hospital, sino tenemos esta posibilidad de hacerlo un viernes a la tarde por Zoom. Entonces, el encuentro puede no ser siempre presencial y eso nos facilita y también nos deja sin excusas para no trabajar interdisciplinariamente. Bueno, muy rica la charla, el intercambio, la verdad. Y bueno, un poco como lo que dijiste vos, Lili, creo que el tema de ser nosotros, también de tomar esa posta, de decir, sembramos la semilla, tratamos de ser nosotros un poco, apartarnos de lo que hacemos todos los días, decir, che, a ver este paciente que vino a consultorio, ¿a dónde va? ¿Quién lo va a ver? ¿A qué servicio va? ¿Qué le dijeron? Ese tema, la verdad que yo creo que es fundamental para nosotros, porque también nos pone en otro rol, nos da otra importancia en el proceso, y no somos los que dormimos y despertamos a los pacientes solamente. No, mirá, y podríamos mejorar la nutrición a este paciente. Bueno, mirá lo que me dice el anestesiólogo. Bueno, mirá, sabemos un montón de otras cosas además de dormir y despertar a un paciente. Nos involucramos en todo el proceso, porque somos necesarios en todo el proceso. Y tenemos conocimiento de toda esta cadena de eventos. Entonces, eso yo creo que también nos da un plus y nos tiene que dar un plus a nosotros y de jerarquizarnos lo que hacemos el día a día.
Yo creo que eso es fundamental, y esta charla de optimización preoperatoria es esto, es abrir la cabeza, ampliar, y bueno, y ser un poco nosotros los agentes de este cambio, de pasar de ese modelo tradicional a pasar al modelo optimizado, ¿sí? Con las herramientas que puedan ser los programas que nos presentó Santi, o si no, mañana ir, como decíamos, ir sumando el 1%, después sumas otro, de a poco. Pero la verdad que creo que esto es fundamental para nosotros y sobre todo para los pacientes, ¿no? Y bueno, ¿alguien quiere hacer una acotación, quiere hacer una pregunta? Eh, ¿Quiere aprovechar que está Santiago conectado, que es especialista en el tema? Estamos libres para escuchar a que así lo quiera. Bueno, tenemos, bueno, Santi, nos faltaron, bueno, el otro Santiago McLaughlin que no pudo conectarse, pero la verdad que fue riquísima la charla, el tema es súper interesante. Muchas gracias, Lili, por coordinar esta charla y acercarnos a Santiago, a Adrián y al otro Santiago. La verdad que son especialistas en esto, llevan adelante este tema, la verdad que muy bien, y nos abre un poco los ojos a todos de ver qué hay por fuera del quirófano, ¿no? Que es tan importante como lo de adentro. Así que muchísimas gracias, Lili, y bueno, Santiago. Ahí está, me parece, levantaron la mano, Vivi. Ah, perdón, ahí vi la manito. ¿Qué tal, Vivi? Hola a todos, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias por invitarnos a esta charla, a Federico, y bueno, gracias Santiago. Tuve la oportunidad de hacer este curso que ellos, con la propuesta del COPAL, y bueno, la verdad que para mí es obviamente, es ir atrás de cambiar de paradigma, que es súper difícil, es como decía Federico, o sea, no, con lo que tenemos y desde nuestros lugares hay que ir sumando granito de arena para ver cómo lograr, pero a mí me pone muy contenta que estén los residentes escuchando esta charla, porque ellos son el futuro. Siempre, ¿no es cierto?, nosotros vemos la apuesta en el cambio, porque el cambio es evolución y cambiar de paradigma es a lo que tenemos que aspirar. No es fácil, pero creo que es importante. Que los chicos estén escuchando esto, para mí es realmente muy, muy interesante, porque les va a plantear un montón de interrogantes. Si bien hoy por ahí no están participando o preguntando o algo, porque de pronto, bueno, dirán, estamos en formación, en los lugares donde trabajamos hay un esquema de trabajo que está lo cual, pero me parece muy, pero muy importante que estén aprovechando esta charla. De lo que decía Santiago, que ya hemos escuchado tus charlas en otras oportunidades, para mí me parece muy importante que los residentes tengan en cuenta la importancia de la comunicación y la coherencia en el mensaje a los pacientes, porque tan simple, bueno, de todo lo que iba contando Lili o decía Santiago, pero no, llevémoslo a lo nuestro, como anestesiólogo, el ayuno, la enfermera que le dice una cosa, el cirujano que le dice otra, y nosotros le decimos, no, a las 2 horas ya podés tomar agua. Entonces, el paciente, cuando se ve desde su percepción, ¿no?, en el cuidado perioperatorio, es muy importante la coherencia del mensaje. Y la verdad que si nosotros no trabajamos en equipo, eso no lo percibe el paciente. El paciente se siente que está atendido por un montón de profesionales que cada uno está en la suya. Entonces, el trabajo en equipo es importantísimo para que el paciente realmente se sienta cuidado por un equipo que va tras un objetivo, que es lograr lo mejor para que él tenga el mejor resultado en el perioperatorio. Y la verdad que eso es importante. Y por otro lado, después de ver todo esto,
tal vez muchos de los chicos pensarán que lo que falta es también la organización desde la institución, porque, viste, Santiago, cuando nosotros decimos, bueno, o como dice Adrián, es cada uno de nosotros, tenemos que estar inspirados, motivados para lograr esto, y bueno, pero uno a veces dice, bueno, pero con mi simple motivación no alcanza. Uno se siente que, claro, que la rema en dulce de leche, como decimos nosotros, pero bueno, es a partir de todos nosotros, y es cierto que cada uno de nosotros tenemos que ser motores para este cambio, y lógicamente traccionando y llevando evidencia a las gestiones de las distintas instituciones para que apoyen este cambio, porque lógicamente si un equipo interdisciplinario que logramos conformar se quiere reunir una vez a la semana y no tiene el espacio dentro del horario laboral, ¿no es cierto?, para esa reunión, que venga el nutricionista, que venga el psicólogo, que venga el anestesiólogo, el cirujano, para, por ejemplo, entrar un paciente que va a ser intervenido por, no sé, un tumor gástrico, y la verdad que, digamos, todo eso hace también a que funcione mejor o peor todo esto, porque estamos en la Argentina, sabemos cómo trabajamos, sabemos las dificultades que hay en los lugares de laburo, pero bueno, creemos, al menos yo creo, también me sumo a todo lo que la propuesta de Santiago y de Tato, de Adrián Álvarez, porque creemos que es totalmente superadora, ¿no? Así que bueno, nada. Gracias, Fede, eso era. No, buenísimo, buenísimo, Vivi. Sí, y además también uno siente que ese modelo tradicional ya como está agotado, ya no hay más vuelta que darle, no sigamos insistiendo en eso. Mirá lo que hay del otro lado, es muy difícil poder seguir sosteniendo eso. Pero bueno, es como parte de la charla se ha dado, cambiar hábitos, es muy difícil, pero bueno, acá estamos, en esta charla de este viernes, para ir sumando y tratar de hacerlo, ¿no? Cuando cada uno de nosotros, los residentes, todos los que estamos, tratar en el día a día ir detectando cosas para ir cambiando y mejorar, ¿no? Que de esto se trata. Así que, bueno, Santi, no sé si querés decir algo más. La verdad nos encantó la charla y te queríamos agradecer en nombre de todos y a tu grupo de trabajo. Y bueno, encantado y nos vemos en la próxima, ¿no? Totalmente, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, si queda algo, surge más adelante, o sea, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, te agradecemos mucho, ¿no? Y bueno, con esto nos despedimos, buen viernes para todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo módulo del curso, ¿sí? Hasta luego a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, muy bueno todo. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.